Buenas tardes, profesor y estudiantes de arquitectura. En breve les comenzaré a hablar sobre Haussmann y su influencia en París. El París de hoy en día no siempre tuvo el aspecto monumental y magnífico que tanto le caracteriza en la actualidad. Esa cualidad de vanguardia y referencia arquitectónica es porque a principios del siglo XIX Francia comenzaba a recuperarse de su reciente revolución y las clases de estratos sociales altos, como la élite y los burgueses, se convertían en la nueva autoridad política del territorio, apoyada en muchas ocasiones por el propio pueblo, que gran cantidad de veces fue pisoteado y pasado a llevar por el grupo político dominante solo por complacer sus caprichosos objetivos. Estas nuevas circunstancias sociales que empezaban a sobresalir demandaban ciertas necesidades objetivas, tales como el crecimiento de la población de París, la limpieza e higienización ante enfermedades y epidemias, además de nuevas formas de transporte en las ciudades como el uso del ferrocarril. Todos estos requisitos necesarios para construir una urbe moderna y rehabilitada eran parte del famoso Plan Haussmann. Terminada la Revolución Francesa y los demás acontecimientos de la crisis urbana que alcanzó proporciones alarmantes, la densidad de la población en París alcanzó más de 1000 habitantes por hectárea. Las redes de alcantarillado y de agua potable eran un lujo. Las epidemias de cólera causaron estragos, evidenciando trágicamente de las deficiencias de la infraestructura sanitaria. En esa época, las calles eran pequeñas y angostas, poco ventiladas, con poco acceso a la luz solar y un mal sistema de drenaje. Esto ha convertido a la ciudad de París en un foco de enfermedades, situación que había sido denunciada por movimientos higienistas décadas antes, por lo que necesitaban crear calles anchas y rectas, mejorar el transporte, pavimentación, además de que había demasiadas guerras entre las personas y entre las clases sociales. Uno de los motivos por hacer calles anchas era la necesidad de evitar tener tantos motines. En 1783, un edicto real estableció anchos y altura mínima de los edificios y calles de la ciudad de París, y en 1787, el arquitecto real, el conde de Wiley, presentó a Luis XVI el plan de embellecimiento para el centro de París, donde las construcciones cambiaron completamente de la ribera izquierda del Sena. El deterioro del centro de París era inevitable con el paso del tiempo. Además, las clases bajas estaban siendo expulsadas prácticamente a la periferia de la ciudad, ya que carecían de medios económicos para reformar sus viviendas, y mucho menos las calles que habitaban, mientras que en el centro se quedaba la gente de clase alta. En 1793 nació el Comité de Artistas formados por arquitectos y constructores, especialmente para cambiar París. Ayudó a crear la arteria principal de la ciudad, que iba desde la Bastilla hasta la Place de la Concorde. Haussmann nació el 27 de marzo de 1809 en París. Proviene de una familia protestante de mercantes textiles. Se vio influenciado por una línea militar donde el más importante resulta ser su abuelo, el barón Tetzel, quien luego le dejaría como legado su título nobiliario. Estudia leyes más que por vocación por todas las oportunidades que se le abrían en ese rubro de trabajo. Su ambición en cuanto a su progreso personal es su característica más clara. Es esto lo que lo lleva a buscar trabajo en el área de las prefecturas, siendo asignado a Nérac como su prefecto en 1830. Desde un comienzo, el estado de las calles y la manera como algunas ciudades se quedaban atrás con respecto a los avances tecnológicos le intrigó, y fue esto lo que demostró sus años como su prefecto, donde logró ampliar las calles y habilitarlas al tránsito por carruajes. El plan de Haussmann es el plan urbano de París más ambicioso de la historia contemporánea, después de la Revolución Francesa y de adoptadas todas las nuevas formas de urbanismo de la época. Es bajo el reinado de Napoleón III que se muestra más comprometido con una postura, siendo leal en todo momento a lo que ambos buscaban, pues sus ideales eran muy parecidos. En un viaje a Londres, Napoleón III observó lo maravilloso de esa ciudad y desde entonces quería una ciudad con calles seguras y mejores viviendas, sistemas de comunicación más rápidos y eficientes. De este modo, en 1852 encarga Haussmann la modernización de París y junto a un grupo de expertos empieza a llevar a cabo el Plan Haussmann. Haussmann desarrolló un plan urbano a gran escala, el cual consistía en urbanizar zonas periféricas. Había un trazo nuevo de calles, se destruyeron edificaciones viejas, desapareciendo 50 kilómetros de calles antiguas. Se construyeron edificios a lo largo de lo planteado y construyeron edificios gubernamentales.
El plan de urbanización necesitaba un equipo de diferentes profesionales. Por esta razón, se invitó a participar en el proyecto a Víctor de Persigny, ministro del Interior, quien fue el encargado de conseguir los recursos económicos. Jean-Charles Alphand fue el encargado de diseñar los parques. Jean-Pierre Barillet desarrolló el trazo de nuevas calles y avenidas. Victor Valtart fue responsable de trazar las plazas. Junto a ellos se unieron varios ingenieros civiles y arquitectos, quienes resolvían los pequeños o grandes problemas que pudieran aparecer. La ciudad de París era un lugar caótico, oscuro y lúgubre, donde las calles medievales solo eran aptas para las personas. Es así que, tras la revolución de Haussmann, se destruyó alrededor del 75% del tejido urbano original del París, que consistía en edificaciones medievales y renacentistas. Las calles se ensanchan de al menos 20 metros de ancho hasta incluso 30 metros en las vías secundarias. En el caso de una avenida principal, como la avenida Foch, se llegó hasta los 120 metros de ancho. Se crean nuevas arterias para unir la ciudad completamente. París se dividió en varios niveles, uno de los cuales se denominó nivel sociocultural, donde separaron los barrios ricos de los barrios pobres, dejando 350.000 habitantes a las afueras, a 95 kilómetros de distancia, y a los burgueses en el centro de la urbe, convirtiendo a París en una ciudad dual, ciudad diseñada para la burguesía, para esconder y controlar la pobreza. Se encuentra dividida en dos ejes perpendiculares, el este al oeste, formado por la avenida de los Campos Elíseos y la rueda de Rivoli, y el norte a sur por los boulevards. Con la llegada de todas estas reformas se crean ferrocarriles, alcantarillados, luz, agua, desagües, carreteras para organizar de forma radial. Las características principales de esta remodelación de la ciudad fueron la construcción de grandes avenidas y bulevares, con extensos jardines que han hecho famoso al París de hoy en día. La arquitectura jugó un papel clave en el plan Haussmann. Los llamados edificios de estilo Haussmann, por lo general, tienen de 5 a 7 pisos, con un balcón corrido en el segundo y quinto nivel. Los nuevos edificios, a lo largo de los amplios bulevares, con fachada construida con piedra tallada y tejado azul, fueron construidos con la intención de uniformizar la ciudad. En su época se conoció como edificios muros por su uniformidad a lo largo del paisaje urbano. Se construyeron varios edificios que cumplían la función de ser referentes de la ciudad, como el Arco del Triunfo, la Ópera de Garnier, el Tribunal del Comercio, la Iglesia de San Agustín, entre otros. El plan Haussmann es alabado y tomado como una referencia arquitectónica y de urbanismo a nivel mundial. Este milagro de la arquitectura es en definitiva lo que trajo a París a la vanguardia entre las urbes de todo el mundo, donde se eliminó lo renacentista, lo medieval y se implementaron medidas para llevar a París a la modernidad. Todo esto suena muy simple y maravilloso, pero la verdad es que no se puede llevar a cabo un plan tan ambicioso como el de Haussmann, sin dejar el pasado arquitectónico atrás y sacrificando ciertos parámetros, en los cuales algunos guardan relación con la ética y la moral que deberían haber tenido Haussmann y Napoleón III a la hora de poner el plan en práctica. Esto demuestra una falta de humanidad por parte de los mandamases de la remodelación parisina, puesto en que solo pensaban en sus objetivos y dejaban a la gente que no tenía ningún título de nobleza prácticamente a su suerte en lugares de mala muerte, lo que nos lleva a reflexionar acerca de esto y cómo en épocas pasadas se le atribuía más importancia al dinero y al poder que los derechos que deberían tener una persona. Obviamente vemos esto desde un punto de vista crítico. Es evidente que el plan Haussmann modernizó a gran escala toda la ciudad, pero este también involucró hechos que ahondan en el clasismo y el poder autoritario. Aunque no se puede reprochar la mentalidad que existía en la sociedad en aquellos tiempos, ya que la manera de pensar se va haciendo plástica o cambiante a medida que pasan los años. Por esta razón, en la contemporaneidad del mundo, ya no se podría realizar un plan arquitectónico que comprometiera la vivienda y la seguridad de un grupo de individuos. Uno de los efectos que tuvo el plan de Haussmann fue la expropiación de los habitantes que vivían desde un principio en el centro de la ciudad hacia la periferia. Este fue uno de los motivos por el cual se puso en marcha un programa de viviendas que estaban destinadas al proletariado,
pero estas residencias no fueron las suficientes debido a la alta tasa de natalidad y el crecimiento de la población parisina. A pesar de lo anteriormente mencionado, mejorados los servicios públicos, se triplicó el alumbrado gracias a la implementación de mecheros a gas y el servicio de transporte público se organizó desde 1854. El Plan Haussmann para el París actual es considerado básico con relación a su configuración urbana contemporánea, puesto que en él se establecieron los principios fundamentales del urbanismo moderno como mobiliario urbano, servicios públicos, vialidades amplias, parques públicos y áreas verdes, además de planificar los trazados urbanos. Pese a ello, todo esto fue concebido durante un régimen autoritario, en donde gran cantidad de personas se vieron afectadas y corridas de sus viviendas. Encima, no hubo ninguna clase de mecanismo para la participación ciudadana. Respecto a Haussmann, por sus malas acciones, es dado de baja de su puesto en 1870, mientras que Napoleón III fue derrocado en el mismo año. Después de todo, las ideas de Haussmann siguieron permaneciendo en las planificaciones urbanas del siglo XX, considerada como la época post-haussmanniana, pero después de ello sus ideas serían reemplazadas por Le Corbusier.